Continuando con nuestros estudios, con nuestra serie de predicaciones a través de este medio y en este lugar, vamos nosotros entonces a tener nuestra enseñanza, nuestro mensaje de este día. Y yo les voy a invitar a que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 18 y versículos 15 al 17. Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos 15 al 17, que a su letra dice: Traían a él los niños para que los tocase, lo cual, viendo los discípulos, les reprendía. Mas Jesús, llamándolos, dijo: Dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. El Señor Jesucristo, encontrándose en esta ocasión con sus discípulos y la gente que le seguía, de pronto nosotros vemos que se realiza este acto que ahora nosotros vemos descrito en la palabra del Señor. Es algo que frecuentemente nunca, que en muchos aspectos, de vez en cuando o nunca, nos ponemos a pensar y a reflexionar en torno a estas palabras que nuestro Señor Jesucristo nos enseña, y que incluso de alguna o de otra manera lo vuelve a mencionar en algunas ocasiones, porque es de suma importancia. Por eso, en esta hora, nosotros vamos a reflexionar por unos momentos en lo que podríamos llamar una lección inolvidable. Una lección inolvidable. ¿Por qué? Bueno, porque para los discípulos fue una gran lección. Y en ese sentido, por ende, debe ser una gran lección también para nosotros. Una lección que no pasaba por la mente de los discípulos y que en muchos aspectos tampoco incluso pasa por la mente de nosotros. Nos ocupamos más de otras cosas totalmente diferentes y no nos enfocamos en lo que el Señor Jesucristo nos enseña a través de este pasaje. Es de suma importancia realmente lo que nosotros vemos aquí y cuál es la lección que el Señor Jesucristo nos quiere enseñar, y en esta ocasión les enseñó a sus discípulos, y nosotros hemos de aprenderla y no olvidarla. Y no solamente eso, no olvidarla, sino que tratemos de enfocar nuestra vida a la lección que el Señor Jesucristo nos da a través de este pasaje. Por eso es necesario que nosotros lo acentuemos. Es necesario que nosotros lo meditemos y lo reflexionemos de una manera continua. Porque el Señor Jesucristo nos lo mencionó, y lo mencionó para que quedara grabado en nuestros corazones. Ahora bien, ¿qué es esa lección que nosotros aprendemos a través de este pasaje? Primero, esa lección que es de suma importancia para el Señor Jesucristo, pero definitivamente lo es más porque va dirigida a nuestros corazones. Esa lección para nosotros es claramente importante por esto. En primer lugar, porque nos invita a reflexionar. Nos invita a reflexionar. Versículo 15 dice: traían a él los niños para que los tocase, lo cual, viendo los discípulos, le reprendieron. Lo cual, viendo los discípulos, le reprendieron. Y es que, mis amigos y mis hermanos, en lo último que nosotros pensamos es en el hecho de que
unos niños puedan ser motivo de enseñanza para nosotros. Es por eso que nos invita a reflexionar. Una, fijémonos nosotros en las personas que se preocuparon porque esos niños conocieran al Salvador, se acercaran al Señor y fueran y le buscaran. Y no solamente eso, querían que les pusiera las manos encima y orase por ellos. Ahora bien, estas personas se interesaron y quisieron que aquellos niños llegaran hasta el Señor Jesucristo. Sin embargo, los seguidores de Jesús, los que se supone que ya tenían un conocimiento más amplio de nuestro Señor, y que en ese sentido ellos tenían que comprender exactamente lo que aquellas personas hacían. Bien, pues no lo entendieron. Porque dice la Biblia que reprendían a las personas que hacían eso. ¿Qué pasa con esto? Porque nosotros no estamos impuestos a ver que en determinado momento un niño puede ser motivo de reflexión para nosotros, lo que haga. E incluso, no solamente eso, más que nada, el hecho de que ese niño puede acercarse al Salvador, puede acercarse a Jesucristo. Y es responsabilidad de los padres o de las personas mayores que aquellos niños se preocupen por conocer a Jesucristo, se preocupen por buscar al Señor. Estas personas, fíjense bien, estas personas se ocuparon de algo bien importante, hacer que los niños se acercaran a Jesús. Y mis amigos y mis hermanos, con mucha frecuencia nosotros no nos preocupamos por los niños. Es más, creemos a veces que un trabajo con niños es perder el tiempo. Fíjense bien, es perder el tiempo. Y cuando nosotros vemos en este pasaje, con mucha frecuencia nosotros actuamos de la manera como lo hicieron los discípulos. Dice la Biblia, lo cual, viendo los discípulos, les reprendieron. Les reprendieron. Algo que ellos incluso debieron de haber hecho. Al ver a los niños, porque desde el momento en que se nos enseña esta porción bíblica, significa que al Señor Jesús y entre la multitud lo rodeaban los niños. Había infinidad de niños en aquella ocasión. Bien, aquellas personas se preocuparon porque esos niños conocieran a Jesús. Fíjense bien. ¿Por qué? Nosotros creemos y vemos que los niños realmente seguían a Jesús, seguían entre la multitud. Incluso cuando la Biblia dice que Jesús alimentó a 4,000, alimentó a 5,000, dice, sin contar a las mujeres y a los niños. Sin contar a los niños. Eso significa entonces que muchos niños le seguían, pero pocos se preocupaban porque se acercaran al Señor. En cambio, estas personas se preocuparon y quisieron que esos niños fueran a Jesús. Esto es algo muy importante. Es de suma importancia que nosotros lo tomemos en cuenta. El trabajo con los niños, el ministerio de los niños, los mismos niños son importantes delante de Dios, de suma importancia delante del Señor Jesucristo. Ahora bien, estas personas comprendieron y entendieron que aquellos niños podían conocer al Señor. Es motivo de reflexión. Motivo de reflexión, ¿por qué? Porque los discípulos se opusieron. Aquellas personas que se supone tenían un conocimiento del Señor y que se supone debían de preocuparse por el extendimiento del Evangelio. Porque Jesucristo, en su ministerio, primordialmente vino a morir por nosotros. Pero
su ministerio era predicar el evangelio. Y al predicar el evangelio involucraba a toda la sociedad. Y parte de la sociedad son los niños. Entonces, ¿qué mejor que un niño desde temprano escuche el mensaje de Dios? En el libro de los Salmos, capítulo 34, el rey David se nos menciona que se encontraba entre los filisteos. Cuando de repente se dio cuenta de que los filisteos ya dudaban de él, de su adhesión para con Abimelech, el rey de los filisteos, dice la Biblia, que hizo de loco entre los filisteos. E incluso hacía que de su boca saliera saliva y espuma. Y entonces la hizo de loco en aquella ocasión. Ahora bien, en el Salmo 34 nos dice que ese salmo lo pronunció cuando él se convirtió en esa persona voluntariamente. ¿Hasta qué punto los niños le siguieron y vieron a aquella persona que estaba loco? Y entonces él dice en el salmo, venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Hijos, oídme, niños, vengan y escuchen, el temor de Jehová os enseñaré. Se dio cuenta que había cometido en muchos aspectos un error de andar así y hacerla de loco. Pero vio a los niños y se dio cuenta que quienes se amontonaban en torno a él eran niños. Entonces se preocupó por ellos. Y entonces, ¿qué dijo? Voy a enseñarles el temor de Jehová. Venid, niños, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Él les enseñó a los niños. Y así nuestro Señor Jesucristo, aquí ahora, se ve involucrado en esta circunstancia. Pero los discípulos no quisieron, se enojaron contra las personas. Bien. ¿Qué nos enseña esta lección? En segundo lugar, es importante por la verdad que involucra. Por la verdad que involucra. Versículo 16. Mas Jesús, llamándolos, dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Qué verdad más importantísima nos muestra nuestro Señor Jesucristo. Su bondad es inmejorable. Su bondad es increíblemente grandiosa. Dice, porque de los tales es el reino de Dios. Es una lección que definitivamente quedó indeleble en los discípulos. Fíjense bien. Dejen a esos niños que vengan a mí. Para los discípulos, Jesús era una persona pues muy importante. Y eso es una realidad. Por la importancia del Señor, ¿verdad? No podían ellos permitir que se rebajara a recibir a aquellos niños. Pero Jesús les da la gran lección de su vida. De los tales es el reino de Dios. El niño tiene la capacidad para recibir cualquier doctrina de la Biblia, cualquier doctrina que se le pueda enseñar. Por eso dice las Sagradas Escrituras también, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esta es la promesa de Dios. Se ha dicho que los primeros 5 años son de suma importancia para los niños, para las personas, y lo que aprendan en esos 5 años, jamás lo van a olvidar. Jamás. Podrán apartarse, podrán andar por allá en aquel lugar, pero de repente, aquello que se les enseñó de niño, lo van a recordar. Pero además, lo más importante que Jesucristo nos enseña aquí, de los niños, es el reino de Dios. Entonces, eso significa que para nosotros debe de ser de suma importancia el que nosotros seamos responsables de que los niños
conozcan al Señor, que oigan de Dios. Por eso, aquellos niños que escuchan de Dios y que tenemos la oportunidad de enseñarles, es de una gran responsabilidad e importancia, porque asimilan el mensaje de Dios. Y en este sentido, hay una verdad muy importante involucrada en todo esto. Dijo Jesús, porque de los tales es el reino de Dios. Por eso dijo Jesús, si alguno hace tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor les fuera atarse una cuerda, una piedra de molino al cuello y lanzarse al mar, a lo profundo del mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí. ¿Se dan cuenta cómo el Señor nos da una lección de alguien que nosotros simplemente no les damos importancia? Y no se le da importancia a lo que se le enseña a ese pequeñito. Por eso dice la Biblia, vuelvo a repetirlo, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El camino del Señor es la principal enseñanza que un niño debe recibir. Y para nosotros es altamente responsabilidad de compartirla y hacerlo en obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta lección, los discípulos jamás la olvidaron. Y a través de la palabra del Señor, nosotros podemos ver que precisamente esto es importante. Y fue importante para ellos y es importante para nosotros, de tomarla en cuenta. Y por último, es inolvidable por lo tajante de su importancia. Es importantísima, dijo Jesús, versículo 17. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Es tajante nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué toma el ejemplo de un niño o de los niños? Para que nosotros comprendamos el hecho de que si no nos volvemos como niños en este aspecto, como el Señor Jesucristo lo enfoca, no entraremos al reino de Dios. Y es que, mis amigos y mis hermanos, el niño tiene tantas cosas que enseñarnos. Primero, su falta de malicia. El niño es inocente. El niño, en realidad, cuando actúa y obra, lo hace de una manera sin malicia. Él simplemente actúa. En relación con el hecho de que a veces a un niño, o cuando se le hace daño, fácil olvida y perdona. Y actúa como si nada hubiera pasado. Qué difícil es para nosotros actuar como un niño. Es en ese sentido que nuestro Señor Jesucristo nos lo enseña. Por eso le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo no puedes entrar al reino de Dios. Y es cierto, hay que volver a ser como niño. En el mensaje de nuestro Señor Jesucristo se nos enseña exactamente esta verdad de suma importancia. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es decir, ahora actuamos como niños. Lo viejo pasó. Ahora todo es hecho nuevo. Cuando nosotros logremos comprender el hecho de que como personas tenemos que actuar como niños,
En ese sentido, nosotros vamos a entender en realidad el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Porque hacia dónde realmente nos regresa en ese sentido. ¿Qué es lo que hace nuestro Señor Jesucristo con nosotros? Volvemos a ser como Adán. Nueva criatura en Cristo es volver a ser como Adán. En su inocencia, en su falta de pecado, en su mentalidad limpia y pura, y en ese sentido destinados al reino de Dios. Destinados al reino de Dios. Por eso, el que no se hace como niño no puede entrar al reino de Dios, dijo el Señor Jesucristo. Entonces, esta es una verdad que nosotros debemos de proclamar. Y es una lección que para nosotros debe ser inolvidable. Mis amigos y mis hermanos, tenemos que ser como niños en la maldad. Ser niños en ese sentido. No en lo otro. En otra cosa totalmente diferente. En el sentido emocional y sentimental, vamos a decirlo así. No, en la malicia. En el hecho de que fácilmente olvidan que se les ofendió y vuelven a hacer. Por ejemplo, un niño apegado a su madre. Con mucha frecuencia la mamá lo disciplina. Y lo disciplina fuerte. Pero es aquí que el amor del niño es tan fuerte que olvida lo que su mamá le hizo y vuelve otra vez al amor de su madre. Esa es la enseñanza que el Señor Jesucristo trata de decirnos en este pasaje. Es una lección que nosotros debemos de aprender y que nosotros debemos de poner en práctica. Jesucristo nos invita a ir a Él. Y en Él tenemos exactamente el perdón de nuestros pecados, la limpieza de nuestra vida a través de su sangre y la vida eterna por su vida de resurrección. Es solo Jesucristo el único que puede hacernos como niños. Esa es la lección que Jesucristo les impartió y les dio a sus discípulos. Nuestro Salvador, nuestro Señor, es Jesucristo, sin nada más. Solo Jesucristo, al cual sea la gloria y la honra, juntamente con el Padre y con el Espíritu Santo, por siempre y jamás. Amén. Que Dios los bendiga.